Vamos a pasar entonces ahora a la sección de preguntas y respuestas. Pedro, me parece que querías que tuviéramos una parte antes, si mal no recuerdo. No, está bien, vamos directo a Vámonos a las preguntas y respuestas. Sí, Entonces. y bueno, aprovecho para darte las gracias, Sam. Has hecho un trabajo extraordinario de moderador. Creo que voy a perder mi trabajo muy pronto, pero voy a estar feliz de que puedas seguirlo tú. Muchas gracias. Perdón si les he estado cambiando el nombre. Como estoy leyendo las preguntas, luego ya Obvio, Adolfo le dije, obvio. Rodolfo, a ti te llamé Fernando, Ana Paula la voy a llamar, no sé. Carolina. Bueno, luego te digo cómo te podemos llamar, Caro, no te preocupes. Pero bueno, vamos con las preguntas. Hay preguntas muy interesantes. Estamos basándonos en el orden de las preguntas específicamente sobre lo que ustedes han votado más. Hay algunas preguntas que se repiten, algunas otras ya se explicaron durante la presentación. Nos llama mucho la atención que todavía no iniciábamos las presentaciones y ya había preguntas. Entonces, esas preguntas que ustedes hicieron se fueron respondiendo durante la ponencia. Entonces, vamos primero. Carolina, nos preguntan, para el cálculo energético, ¿ustedes cómo toman en cuenta las leches vegetales, leche de almendras, de soya, etcétera, en el grupo de lácteos o en el grupo de grasas y aceites con proteína? Porque en el sistema de equivalentes aún no vienen contemplados. Listo, muy buena pregunta. Primero, no son leches, ¿cierto? Son bebidas vegetales, porque la leche tiene que ser extraído de un mamífero, entonces pues no son leches, sino bebidas vegetales. Y la forma como la clasificamos y como la incluimos en la alimentación va a depender del tipo de bebida que estemos consumiendo. Por ejemplo, en el caso de las bebidas vegetales de soya, generalmente son bebidas que van a aportar proteína y carbohidratos y un poco de grasas, entonces podría incluirse como un intercambio de la leche, pero en el caso de bebidas vegetales como de almendras, por ejemplo, de arroz, de coco, son bebidas que tienden a tener muy poco aporte nutricional. Hay bebidas de almendras que en realidad no tienen nada, o sea, 1 gramo de proteínas, 0 carbohidratos, 0 grasas, entonces en realidad se utilizaría como agua, pero si tienen azúcar, pues se clasificarían como un alimento fuente de azúcar, ¿cierto? O sea, dentro de los carbohidratos, como alimentos aportantes de azúcar. Es importante que nos fijemos bien en el contenido nutricional de esas bebidas, porque especialmente las que saben más rico, son muy altas en azúcar y pues no es algo que en realidad busquemos en todos los momentos del día. Perfecto, muchísimas gracias, Caro. Ana Paula, nos pregunta Mariana Esparis, perdón. ¿Qué proteínas vegetales incluyen un plan de alimentación para garantizar el aporte adecuado de las proteínas en una persona de atleta con colon irritable o trastornos gastrointestinales? Que tal vez va muy de la mano entre Caro y Ana Paula. Ok, bueno, como alimento vegetal, como alimento de origen animal, podría incluir cualquiera que no esté procesado, ya que al procesarlos generalmente igual pueden contener gluten. Y pues de los alimentos bajos en FODMAP como alimento de origen animal, solamente los únicos que se evitan, sobre todo, son los que contienen lactosa, ¿no? Que son los quesos, el yogur, la leche. Entonces, debajo en FODMAP solamente se eliminan los lácteos y de gluten los procesados. Y quisiera complementar a esa pregunta que hay una revisión del 2017 donde se estuvo evaluando si una alimentación vegetariana podría ayudar a controlar los síntomas del síndrome de colon irritable. Y a pesar de que por ahora la información no es como muy clara, porque hay unos estudios que muestran que hay disminución de los síntomas, especialmente en veganos, no tanto en lacto-vegetarianos, pero en veganos sí se han visto mejoría en los síntomas. Al parecer, para algunas personas podría funcionar. Entonces, creo que es algo que todavía está en investigación y que podríamos estar pendientes y donde deberíamos tener muy en cuenta la individualización. No a todos nos caen como los mismos alimentos de la misma manera o no a todos nos generan la misma intolerancia, entonces podría ser también como una materia de estudio y de análisis para nosotros dentro de nuestra alimentación, si tenemos ese tipo de síntomas. Por supuesto, muchísimas gracias, Caro. Adolfo, nos preguntan, ¿cuáles son los carbohidratos de rápida absorción recomendados para un atleta en fase competitiva inmediatamente después de una supercompensación? Hablando precisamente en esta periodización que habías comentado.
¿Qué les puedes comentar al respecto? Ok, fíjate, como la pregunta va dirigida hacia la fase post, me imagino, no sé si es post-entrenamiento o en la fase como tal, general. Yo Pero quiero sí, entender qué es post-entrenamiento. exacto, voy a partir del punto de que es un post-entrenamiento, entonces, ¿cómo es después? Digamos, el impacto que puede tener dentro del aspecto gástrico de absorción no tiene tanta importancia, porque obviamente la persona después que terminó, si la prioridad es llenar los depósitos de carbohidratos, pues un aporte de carbohidratos simples pueden ser las mismas frutas, es una forma, las bebidas deportivas, podemos incluso incorporar los mismos panes, pueden ser panes con mermelada, son una fuente de absorción rápida y que pues, estamos poniendo los mismos jugos, los mismos jugos de fruta, son una forma rápida. Lo importante es garantizar el contenido que estamos suministrando en ese post-entrenamiento. Para eso yo recomiendo una de las directrices que podemos utilizar como referencia, es el último posicionamiento del ACSM, American College of Medicine, sobre nutrición y rendimiento físico, que puede darle unos lineamientos de repente para las personas que de repente están interesadas en esta área. Perfecto, muchísimas gracias, Adolfo. Pedro, muchas preguntas sobre la parte de dietas cetogénicas. Una muy interesante. La dieta cetogénica en atletas se utilizaría tanto en etapa de entrenamiento y competencia para mejorar el rendimiento. Y voy a complementar con otra que decían si hay alguna etapa específica del entrenamiento que pudiera beneficiar a los atletas de resistencia específicamente. Sí, bueno, como expliqué en el estudio con los marchistas, hacerla con periodos bajos en carbohidratos y luego subirla en carbohidratos no fue mejor que hacerla todo el tiempo con carbohidratos. Entonces, si vemos bajo la lupa de esos resultados, podríamos decir que no tiene ningún beneficio tener una etapa, digamos, cetogénica y luego volver a carbohidratos cuando puedes usar todo el tiempo carbohidratos y rendir mejor todo el rato, ¿no? Quizás una persona que no le importa el rendimiento, sea una persona que quiera perder peso, que corra simplemente o haga un ejercicio de resistencia porque le guste o porque quiera terminar un evento sin ningún objetivo de mejorar sus marcas, perfectamente podría hacer este tipo de alimentación, pero creo que lo importante es tener claro que no es el mejor escenario para rendir mejor. Entonces, si bien podemos usar más grasas durante el ejercicio, cuando estamos adaptados a una dieta cetogénica, eso no se traduce en un mejor rendimiento. Y la otra era, perdón. ¿En qué etapa específica de la preparación, sea preparación general, específica o precompetitiva, o ya competitiva, meter esa dieta cetogénica? Sí, quizás en caso de que se quiera aplicar como un experimento solo para probar qué ocurre, sin duda alguna lo aplicaría en la etapa de preparación general, donde posiblemente tengas más volumen de entrenamiento y hagas entrenamiento a más baja intensidad y te afectaría menos seguir este tipo de alimentación. Igual hay que tener claro que puedes usar una alimentación baja en carbohidratos sin ser cetogénica, ¿sí? Y eso también podría tener algunos beneficios de adaptación, pero hacerla cetogénica es como que lo más extremo y allí los atletas o las personas que lo hagan los primeros días sobre todo van a sufrir un poco mientras se adaptan a todo lo que se produce en el cuerpo del uso de cuerpos cetónicos y esto, que los primeros días es bastante desagradable, las personas se sienten muy débiles, ¿no? Entonces, me iría más por hacerlo en una etapa general en caso de que quisiera experimentar con eso, pero como vimos en los estudios, eso no es mejor o no fue mejor, por lo menos en el caso de estos marchistas, que es un trabajo impresionante. Yo los invito a que lo lean porque han cuidado todos los detalles que uno se pudiera imaginar que se podrían cuidar en cuanto a un estudio usando diferentes tipos de alimentación para medir el rendimiento. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro. Caro, ¿qué cuidados específicos debemos tener al manejar dietas basadas en plantas en niños y adolescentes deportistas? Listo. Entonces, primero quisiera recordarles que la mayoría de las posiciones lo que dicen es que son sanas para cualquier ciclo de la vida humana, ¿cierto? Y les recomendaría a los que estén interesados y trabajen con poblaciones específicas como niños, adolescentes y adultos mayores que están interesados en la parte de vegetarianismo, buscar la posición en la Asociación de Nutrición Humana Italiana. Ellos hicieron una publicación en el 2017 donde nos hablan específicamente de cómo debemos manejar el uso de nutrientes específicos como el zinc, la vitamina B12 en esas poblaciones. ¿Qué me parece importante? El tema de la B12. En la B12 para niños, inclusive desde los 6 meses, se debería empezar la suplementación si son niños que vienen de mamás vegetarianas o veganas, porque van a tener pues,
nada de depósitos de esa vitamina en su cuerpo, entonces se podría hacer una suplementación de aproximadamente 2 microgramos 2 veces al día. Con la vitamina B12 algo curioso es que el factor intrínseco que ayuda con la absorción se satura muy fácil, entonces la recomendación es que se trate de aislar o de consumir esa suplementación separada al menos por 4 horas. Entonces en niños manejaríamos una suplementación, en niños desde 6 meses hasta 10 años, una suplementación de 4 microgramos al día, partida en 2 tomas y separados por 4 horas, y de 10 años en adelante estaríamos hablando de un consumo de aproximadamente 2 microgramos en 3 comidas al día, también separados ojalá por como 4 horas entre comida y comida. Entonces eso sería como lo más importante tener en cuenta. Sin embargo, si quieren ampliar un poquito más, les recomiendo que busquen esta información o inclusive me pueden escribir por mi Instagram en Carope Nutricionista y les puedo pasar el artículo. Perfecto. Perdón, una pregunta que me voy a permitir hacer acá por ser panelista. ¿Hay alguna forma de adaptar el plato paisa a un plato vegetariano paisa? Claro, la bandeja paisa. Solamente le reemplazas la carne molida por una carne vegana que ya venden algunas aisladas de gluten que son muy parecidas a la carne. Entonces podríamos tener carne en polvo y podríamos reemplazar el chorizo. Hay chorizos veganos también. Entonces en realidad la mayoría se podría reemplazar. O sea que sí, por acá te espero con una bandeja paisa vegana cuando vuelvas. ¿Y el huevo cómo lo vas a reemplazar? El huevo, hay chefs y hay personas en Instagram que hacen unas cosas geniales que quedan iguales, o sea, haz de cuenta un huevo, pero en realidad pues creería que, que el sabor no va a ser el mismo, entonces omitiría el huevo. No se puede sustituir, Pedro. Muy buena Es una respuesta. delicia el plato paisa. Sí, y iba a comentar, de repente como sustitutivo para el aporte no, pero de repente para la consistencia en la preparación de muchos productos se utiliza la chía y se utiliza La también linaza. la linaza y el agua del garbanzo también. Y veremos cómo sabe. Muy bien. Ok, Ana Paula, una dieta baja en FODMAP, en el caso de un deportista con problemas gastrointestinales, ¿le recomendarías con el protocolo estándar que se utiliza o excluirías estos alimentos días antes solamente? Es de Pía Rojas la pregunta. A ver, debemos de recordar que cuando tenemos malestar gastrointestinal, pues debemos de llegar a la causa de ello, ¿no? Entonces yo sí recomendaría llevar esta dieta para ver qué es el alimento al que estoy siendo intolerante, de tal manera que en el momento de la competencia no me vaya a causar ningún daño. Entonces, lo recomendaría durante el entrenamiento seguir este protocolo para poder analizar y poder determinar qué alimento es el que me está cayendo pesado, el que no estoy tolerando, y así en la competencia poder consumir alimentos únicamente que me caigan bien. Muy bien. Y bueno, Adolfo, justo precisamente hablando de la periodización, alguien preguntaba, bueno, ¿cómo puedo incorporar esta periodización y sumarle un ayuno intermitente a mis entrenamientos de resistencia? Buena pregunta. Como lo dije al principio, tienes que partir de la boda, ¿no? Del matrimonio entre el ejercicio. Entonces, para poder conocer en qué fase se va a hacer el ayuno, digamos, estaríamos haciendo, es una de las estrategias que hablé, es una de las tantas estrategias para recortar la parte de carbohidratos. Lo que hay que ver es, dentro de la planificación de ese entrenamiento, cuál es el espacio pertinente dentro de todo ese periodo donde se va a utilizar el ayuno. Eso. Ahora, cuando se habla de ayuno en este tipo de estrategias, no se habla de que todos los días voy a ayunar. Se habla como una parte dentro de mi periodización del entrenamiento, yo voy a escoger ciertos momentos, ciertos entrenamientos que voy muy específicos, en los cuales yo voy a incluir la estrategia del ayuno para generar adaptaciones. Y lo que quiero dejar claro también es que, como lo dije, las mismas estrategias pueden obtener diferentes resultados. Y como lo dijo Pedro, hacer esto no significa, a pesar de tener modificaciones metabólicas, no necesariamente impactan en el rendimiento deportivo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yéndonos un poquito más a lo pragmático y a lo simple, a veces hay personas que quieren hacer este tipo de estrategia y les preguntan, ¿pero tú te hidratas? ¿Desayunas? ¿Tienes alguna asesoría? Por ejemplo, ¿tienes disponibilidad de carbohidratos? O sea, nosotros no podemos llegar a un atleta que ni siquiera tiene que comer a nosotros plantearle de una vez esto. Yo pienso que esto es un nivel de especialización bastante alto, donde primero hay que cubrir lo esencial y luego entonces pensamos en la posibilidad de introducir este tipo de estrategias. Por supuesto. Pedro, nos preguntan, ¿hay alguna edad específica con atletas juveniles a las cuales se puede iniciar la dieta cetogénica? Y finalmente,
¿cómo puede afectar a largo plazo en la parte metabólica y fisiológica este tipo de dietas? Sobre alguna, para comenzar, no tengo idea, pero recordemos que las dietas cetogénicas se comenzaron a usar en niños que tenían epilepsias y, bueno, muchos de esos casos los niños crecen perfectamente, o sea que no habría ningún inconveniente. Sin embargo, pienso que es una dieta bastante restrictiva para un adolescente, quizás no sería su mejor opción. Especialmente habría que considerar cuál sería el objetivo final de aplicar esa alimentación, ¿no? En este contexto de rendimiento, como decía antes, pues no, quizás no es el mejor escenario. Y la otra parte, perdón, Sam, era del... Una era la edad y la otra era específicamente si había los alteraciones efectos secundarios. metabólicas o fisiológicas a largo Claro. plazo. Eh, bueno, no hay tantos datos a largo plazo de personas que estén haciendo dietas cetogénicas, sí, pero una de las cosas, uno de los detalles que más preocupa y una pregunta frecuente es, por ejemplo, qué pasa con el nivel de colesterol en sangre de las personas que tienen una alimentación tan alta en grasas. Y sorprendentemente me dediqué a revisar la mayoría de los estudios publicados para un curso que preparé sobre el tema. Y viendo los valores de colesterol de los atletas antes de comenzar las dietas cetogénicas y después del periodo de 3 a 8 semanas en estos estudios, se veía que en algunos casos aumentaban sus niveles sanguíneos de colesterol, pero todavía se mantenían dentro de rangos normales, ¿sí? De manera que esa que es la principal preocupación, pues en la mayoría de los estudios que están publicados y que yo he visto, no se ha notado que tenga un efecto perjudicial en el colesterol total, ¿sí? Sin duda alguna, habría que ver qué ocurre a más largo plazo con otros detalles. Y bueno, por eso decía que es interesante seguir estudiando esto para entender mejor cuál puede ser la aplicación, especialmente a largo plazo, considerando todos los otros detalles de salud que pueden estar involucrados en el uso de este tipo de dietas cetogénicas. Lo interesante ahora es que hay muchísimos más trabajos mejor controlados y podemos tener más detalles que de alguna manera nos matan algunos monstruos de cosas que pensábamos que eran muy malas y también nos aclaran muchas ideas de cuáles pueden ser los límites de este tipo de dietas, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por tu respuesta. Y bueno, me gustaría que cada uno nos diera un mensaje final. Sabemos que hay muchísimas otras preguntas, hay algunas que se han repetido, entonces tratamos de abarcar, digamos, que el contenido principal de las preguntas. Caro, ¿algún mensaje final que nos quieras dar para este webinar? Claro que sí. Creo que es indiscutible que cada vez son más las personas que quieren ser vegetarianas o veganas o que lo están siendo. Ya tenemos evidencia suficiente que nos dice que la alimentación puede ser balanceada y puede ser saludable si la hacemos a través de plantas. Entonces creo que nos queda como reto a los nutricionistas, entrenadores y médicos y a todos los deportistas que estén acá conectados el estudiar y el estar aprendiendo cada vez más, no solamente de alimentación vegetariana, sino de todas las estrategias nutricionales que van utilizándose como la dieta cetogénica y otras estrategias, porque la nutrición va evolucionando, o sea, hay cosas que no sabíamos cuando estábamos haciendo un pregrado, ahora las utilizamos, ahora todo el mundo las quiere hacer, entonces es importante que nos estemos actualizando, que leamos, que tratemos de que la asesoría sea muy personalizada en el tema de nutrición para que así identifiquemos qué puede ser más beneficioso para cada uno de nuestros deportistas o pacientes según el área en el que manejemos. Perfecto, muchísimas gracias, Caro. Ana Paula. Bueno, yo les quiero nada más como recordar que el llevar una dieta gluten free o el llevar una dieta baja en FODMAP solamente es para atacar el malestar gastrointestinal. Entonces, la mejora al rendimiento se hace únicamente si tú tenías malestar gastrointestinal y lo estás eliminando, entonces así se mejora el rendimiento. Pero si tú eres una persona clínicamente sana que no tiene malestar gastrointestinal, no es necesario hacer esta restricción de alimentos, ni de alimentos gluten free, ni de una dieta baja en FODMAP. Entonces, tener muy en cuenta que es una dieta para detectar, bueno, la baja en FODMAP para detectar qué es lo que no estás tolerando, y la gluten free únicamente es igual, de igual manera si eres intolerante. Entonces, tener muy en cuenta que estas dietas son solamente para las personas que tienen este malestar. Muchísimas gracias, Ana Pau, y felicidades. Adolfo. Mi mensaje sería uno, orientado a los colegas y especialistas en el área, para que se preparen digamos, en esta nueva caja de herramientas y desarrollen todas las habilidades, las skills,
para poder utilizar esta caja de herramientas que es maravillosa y que todavía es muy promisoria, pero que no nos aferremos a esto como es lo único o por hacer algo nuevo, entonces queramos ser la última Pepsi-Cola del desierto, como dicen por ahí, y entonces lo demás no sirve. Yo pienso que hay que ir por lo más básico y después veamos lo que sirve. Y por otra parte, quisiera el otro mensaje es hacia las personas que nos están escuchando. Que antes de ir a apelar por cualquiera de estas estrategias que yo les dije, por favor, vayan a lo básico también. O sea, primero vean si están cumpliendo con todas las estrategias, primero el timing, como nosotros le llamamos, aquello de el antes, durante y después de lo básico, y luego garantizar que están haciendo un entrenamiento verdaderamente de exigencia para nosotros implementar de manera asesorada esto, y no aventurarnos a hacerlo solo porque puede perjudicar nuestros resultados en términos de entrenamiento y rendimiento deportivo. Perfecto, muchísimas gracias, Adolfo. Pedro, tus mensajes finales. Sí, para un mensaje final recalcaría el tema de la curiosidad, ¿no? De seguir viendo este tema de dietas cetogénicas con mucha curiosidad y de repente sin tanto sesgo previo, ¿no? A veces nos cuesta seguir o creer algunas cosas porque ya tenemos una definición prehecha, pero creo que hay que escuchar de ambos lados, ¿no? Hay que escuchar a los deportistas, hay que leer las investigaciones serias y bien hechas, y hay que escuchar también a las personas que promueven este tipo de alimentación para que uno pueda tener una mayor cantidad de información que permita tomar mejores decisiones. Entonces, escucho gente de ambos lados que sí es muy malo o que sí es muy bueno, y yo creo que los dos están equivocados porque va a depender del escenario donde se aplique, ¿no? Entonces, creo que este tema de las dietas cetogénicas es un ejemplo de cómo la alimentación no es ni blanco ni negro, sino que hay muchísimos grises en el medio que se pueden adaptar dependiendo del consumidor. Sí, así que creo que esa sería mi idea final. Perfecto. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Caro, Ana Paula, Adolfo, por haber estado el día de hoy con nosotros. Pero sobre todo gracias a ustedes, que gracias a la participación es posible que nosotros podamos estar con ustedes y que la próxima semana tengamos el 7º webinar. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Por favor, estén atentos a las redes sociales para que vean los horarios y todo, que sigue siendo 9:30, pero pues hay quien todavía pregunta si habrá alguna retransmisión o algo. Todo es a través de YouTube. Cuando terminamos, se graba y se sube. Les agradecemos muchísimo y que tengan muy buen día. A seguir estudiando. Quédense en casa. Feliz día. Gracias, hasta luego. Y gracias a ustedes, hicieron un trabajo increíble. La verdad que estoy orgulloso de haber estado hoy acá con ustedes y muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron acá. Gracias, Samuel. Gracias, Pedro. Gracias a todos y felicitaciones. Gracias a ustedes. Cuídense. Muy buen día. Bye, nos Chao. vemos.